Vamos a continuar con nuestra lectura del libro Neuroeducación de Francisco Moro. Hoy nos toca el capítulo 4 que titula Y también interviniendo temprano. En todo ser vivo, aprender es un proceso consustancial con asomar al mundo por primera vez. Estudios muy recientes muestran que los niños aprenden de su entorno y guardan memorias inconscientes de ese aprendizaje en apenas horas de nacer. Precisamente los primeros años de este acelerado proceso, que es la adquisición de emociones, sentimientos, conocimientos, lenguaje, son el periodo de desarrollo que mayor atención está recibiendo de la neurociencia y la psicología cognitiva, y también en parte de las ciencias sociales, porque cada vez más obvio que durante este periodo se sienten las bases sólidas para la educación y sus consecuencias para el futuro de la persona. Es el periodo que requiere también de una atención distinta a la conducta del niño, y en su caso realizar una intervención temprana para prevenir, reducir o mitigar las consecuencias de cualquier entorno negativo, desde luego, también para detectar síntomas que expresan procesos cerebrales y mentales neurológicos que impidan o obstaculicen el proceso normal del aprendizaje del memoria. Un medio ambiente estable, estimulante y protector construye que el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza efectiva. Por el contrario, un ambiente adverso, castigador y estresante influye y de hecho impide el normal desarrollo de circuitos cerebrales que permiten ese aprendizaje mejor. Empieza a haber conocimiento experimental y clínico acerca de, por ejemplo, los efectos de un medio ambiente estresante por medio de social en el desarrollo normal del cerebro de los niños, en los que se encuentra el aumento constante de hormonas de cortisol y sus efectos neuronales negativos en el hipocampo, esta área clave de los procesos de aprendizaje memórico. Está claro que amenazas constantes y de cualquier tipo sobre el niño y que éste no pueda controlar de ninguna manera, bien sea porque vienen infligidos por los padres o porque el niño no tiene un padre o una madre que le sirva de paraguas o paracaídas. Afectan los circuitos neuronales de las amígdalas y del hipocampo que acabo de mencionar, y en consecuencia el desarrollo de los procesos emocionales y cognitivos. Los mecanismos que generan ansiedad disminuyen los procesos de atención y tienen consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje de la memoria. También perjudican la producción de los mecanismos corticales neuronales que inhiben, cuyo deterioro y retraso pueden generar impulsividad. Es cierto que estos mecanismos más cortos en la vida, si las condiciones sociales cambian, pueden en parte ser revertidos por través del desarrollo de otra estructura cerebral que madura tiempo después y que es corteza prefrontal. La idea central de la neuroeducación es detectar que en déficit que afectan en este proceso de aprendizaje o intervienen en la aparición de estas conductas para modificarla en lo posible y lo más temprano que se puede. Cuando se habla de intervenciones tempranas, se dice entre los especialistas que un niño de 4 o 5 años ya tiene una edad verdaderamente temprana para detectar muchos síntomas. Muchos déficits que expresan antes y las intervenciones deberían ser realizadas consecuentemente antes de esa edad. Para los niños que viven en ambientes adversos y negativos, como pueden ser niños de efectivo 4 años sin hacer nada significativo, posiblemente un daño de difícil que reparar, dado que esos son los años claves de desarrollo tras los cuales ya se han cambiado mucho de la arquitectura cerebral del niño, y hoy todo ello cobra importancia sobresaliente cuando sabemos que se pueden mejorar estas alteraciones conductuales mediante tratamientos conductuales, no solo en estos casos de ansiedad o impulsividad, sino en los casos de déficit de atención e hipermotilidad, autismo no severo y otros síntomas que vemos en el capítulo 18. Así pues,
Hay déficit de la conducta de algunos niños pequeños que pueden ser rectificados con tratamientos conductuales si se detectan en tiempo. La persistencia de esos déficits puede influir en fallos de la conducta y en la educación y el aprendizaje posterior. Tal es el caso de los niños nacidos con bajo peso o prematuros 28,8 semanas de que cuando más tarde se los compara con los nacidos en término tienen mayor rendimiento escolar. Cuando estos dos grupos de niños de entre 9 y 16 años fueron analizados para ver su nivel de comprensión en una fase oída, ambos activaron por igual las mismas regiones cerebrales de comprensión del lenguaje. Sin embargo, según la complejidad de la frase fue aumento, se comprobó que aquella que había sido prematuro mostraba una mayor activación en el giro frontal medial, cosa que no ocurrió en los niños nacidos en término. Esto indica que el prematuro requiere de mayor activación y reclutamiento de redes neuronales más extensas que el nacido en término y nos llevaría a la idea de que el nacido prematuro subsisten defectos que, aun cuando fueran sutiles en las condiciones de la rutina de enseñanza en el colegio, bien podrían ponerse de manifiesto más tarde de una forma importante cuando las exigencias aumentarían y al enfrentarse a tareas intelectuales en su vida profesional futura. También otro estudio ha demostrado que un grupo de niños con bajo peso al nacer presentó después dificultades en el aprendizaje de la aritmética, déficit que se relacionó con la reducción del tamaño del surco entre la parietal izquierdo, área que, como acabamos de mencionar, está relacionada muy específicamente con las capacidades para la estimulación de cantidades. Estos fallos del desarrollo, si se hubieran detectado en los niños de nuevo temprano, podrían haber sido objeto de tratamiento por entrenamiento conductual. Todo esto también debe entrever la importancia de la educación individualizada si se encontraran las fórmulas que permitieran que hacerlo fuera económicamente rentable para la sociedad. De hecho, ya hay algunos modelos económicos que, aun cuando todavía en discusión, proponen que cuanta más inversión se haga en la educación, en los años tempranos mayor será el retorno de los beneficios a la sociedad y más rico será el país cara al futuro. Este es un punto hoy abierto en los países más adelantados y que comienzan a ser de importancia capital, de modo que hay una llamada muy actual que se expresa en esta nueva perspectiva neuroeducativa para intervenir de forma activa y prevenir o reducir todo efecto negativo sobre el cerebro de los niños en desarrollo, y ello requiere ser conscientes de esta situación e instrumentarla en lo familiar, lo social y lo político a través de neutralizar dichos aspectos negativos en lo posible a nivel de los padres, de la vida social de los colegios y el trabajo de potenciales nuevos neuroeducadores. De esto último también se habla en el capítulo 21 que este mismo libro. Y lo mismo podríamos señalar en niños sin déficits algunos para la enseñanza en relación a la memoria de la lectura, la escritura y las matemáticas, con estas últimas en particular. En el capítulo anterior ya señalamos las capacidades de estimular grande y pequeño y que aparecen muy pronto en los niños. Pues bien, está claro que todo el mundo lo sabe por evidencia, que hay otras capacidades matemáticas que son de aparición mucho más tardía, como calcular las actitudes y virtudes, es decir, la aritmética, y resulta curioso de estos dos de habilidades matemáticas que tengan sustratos y localización diferente en el cerebro. La primera, la capacidad para estimar y obtener un resultado aproximado, pero no exacto. Por ejemplo, estimar si 10 es más grande que 2 se relaciona con estímulos visuales. Estoy viendo un montón de cosas más grandes que otro montón de las mismas cosas que también veo, y también de la activación de las redes neuronales localizadas en la parte de ambos lóbulos parietales y de forma más específica en el surco intraparietal, en tanto que la segunda, la habilidad para realizar los cálculos matemáticos exactos, está relacionada precisamente con las redes neuronales asociadas al lenguaje y por consiguiente son estas las áreas del lenguaje localizadas principalmente en la corteza frontal izquierda, las responsables de estas funciones.
Es a partir de estos hallazgos extraídos en la psicología, la neurociencia cognitiva y la neuropatología, que siempre han dejado perplejos tanto a la psicología como a los maestros, de donde surgen las preguntas más actuales acerca de la enseñanza de la escuela. Dejemos que en este contexto de las matemáticas apunten algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué combinación de los dos códigos matemáticos produce los talentos matemáticos más genuinos? ¿Podrían estos conocimientos ayudar a diseñar métodos capaces de ayudar y mejorar el estudio de la matemática? ¿Podrían estos y otros hallazgos ayudar a mejorar el estudio de la matemática? ¿Podrían estos y otros muchos hallazgos ayudar a niños con déficit en sus primeros pasos con la matemática? Sin duda abre un nuevo desafío intelectual constante. Qué maravilloso e interesante. Y así finaliza el capítulo 4.